Muy buenos días a todos. En PwC creemos que el valor no es estático, evoluciona, se transforma y se multiplica cuando conectamos ideas, personas y propósito. Con esta visión le damos la bienvenida a nuestro Business Week 2025, una serie de charlas que se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre, diseñadas para explorar cómo el conocimiento, la colaboración y la innovación generan un impacto real en nuestros clientes y en la sociedad. Hoy nos acompañan Rubén Cuyán, gerente senior de precios de transferencia, servicios legales y BPO en PwC Guatemala. También nos acompaña Julio Pinedo, gerente senior de precios de transferencia en PwC República Dominicana. Ellos compartirán con nosotros su presentación, Controversias fiscales en materia de precios de transferencia. Bienvenidos a todos. Buenos días, bienvenidos a todos a esta Business Week. Mi nombre es Julio Pinedo y estoy muy agradecido acá de estar con mi compañero Rubén Cuyán aquí para traerles un poco de nuestras experiencias en el día a día en cuanto a las controversias en materia de precios de transferencia que hemos tenido con las autoridades fiscales en nuestros países y para un poquito que conversemos de cómo es las mejores prácticas de cómo prepararse para poder afrontar estos retos. Hola Julio, buenos días. Un placer estar de nuevo acá con todos ustedes y contigo y compartir micrófonos una vez más. La verdad es que sí, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, como decía Julio, las experiencias y un poco la práctica de lo que hemos visto en este devenir histórico y este desarrollo que han tenido las autoridades tributarias en los últimos años, con el apoyo de algunos entes y organismos internacionales y con el apoyo de las otras autoridades tributarias de otros países, cómo han ido evolucionando también las auditorías y cómo estar bien preparados para afrontar una fiscalización en materia de precio de transferencia en nuestra región. Así que un placer, Julio, y compartir contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a nuestros amigos que se están conectando hoy. Ya de por sí, entrando en materia, como bien hemos mencionado, primero queríamos un poco conversarle de cómo hemos nosotros visto la evolución que han tenido las auditorías y lo que son las administraciones tributarias en el tema de precios de transferencia. Aquí, en este gráfico, nosotros le hemos querido traer cómo han ido incrementándose las auditorías en materia de precios de transferencia en nuestros países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana durante el ejercicio 2022-2024. Se nota el incremento que están teniendo en todos los países. Sin embargo, este incremento podemos decir que viene desde hace ya varios tiempos, desde la pandemia, pero tampoco no es exclusivo de Centroamérica y Panamá y los países y República Dominicana, sino que también en toda América Latina hemos visto cómo, por ejemplo, en fiscos como el mexicano tuvo incrementos de sus autoridades de casi un 350%, también en Argentina, Paraguay, todos los fiscos y también en Estados Unidos y en Europa están incrementando sus auditorías, pero no tan solo incrementándolas, sino también enfocándose en la revisión de lo que son las transacciones con partes relacionadas, que es evidentemente los precios de transferencia. Esto hemos visto que los fiscos han ido tecnificándose cada día más, profundizando cada día más sus conocimientos, contratando personal nuevo, quizá proveniente de firmas, en el cual para tratar temas, y hemos visto cómo ya han evolucionado de simplemente las primeras auditorías, en la cual solamente revisaban si las transacciones estaban a valores del mercado o no, a ir más allá, hacer auditorías integrales, hacer un análisis integral de tanto de impuestos desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, retenciones, el IVA, y ver al contribuyente desde un punto de vista integral. Esto evidentemente que ha sido posible también porque las administraciones tributarias han incorporado las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial,
Machine Learning, y se han ido tecnificando y evolucionando a partir de los tiempos. Esto nos tiene que llamar mucho a interés porque hemos visto esta evolución, hemos visto este camino que se está recorriendo, pero también hemos visto que los fiscos se están enfocando mucho en la revisión de las transacciones con partes relacionadas y en la revisión de lo que son los precios de transferencia, debido a que se han identificado tanto localmente en nuestras regiones de que las empresas multinacionales podrían estar utilizando los precios de transferencia para, vamos a decir, socavar lo que es la base gravable de los países y transferir las ganancias desde un país de alta tributación a países de baja o nula tributación a través de estas técnicas de precio de transferencia. Por ello, es de vital importancia que cada uno de los contribuyentes tenga esto bien presente, tenga presente que debemos revisar nuestras transacciones correlacionadas y debemos también estar conscientes de que, por ejemplo, en los casos de los países comenzamos con 2 obligaciones de precio de transferencia y, por ejemplo, en Dominicana ya tenemos 4 obligaciones de precio de transferencia, que debemos estar conscientes de que el fisco ahora mismo recibe a través de las declaraciones juradas, tanto de impuestos sobre la renta como de retenciones, de IVA, las declaraciones informativas de precio de transferencia, está recibiendo información también de las transacciones en el estudio de precio de transferencia, pero también del grupo multinacional en lo que es el reporte maestro. Y como también nos comentaba Rubén, también las administraciones tributarias han estado colaborando regionalmente entre ellas, se están intercambiando cada vez más información sobre los contribuyentes, sobre las transacciones, sobre lo que han visto y los hallazgos de fiscalizaciones en otros países y han también capacitado a las administraciones tributarias de nuestros países para que puedan hacer este tipo de ajustes. Por tanto, es una tendencia que se está viendo, tanto lo que es la evolución, la tecnificación, pero también la cooperación que están teniendo las administraciones tributarias con organismos también como la OCDE o el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, los cuales nos dicen que cada día más las administraciones tributarias están más preparadas para hacer auditorías complejas, para analizar a los contribuyentes. Y también es importante decir que esto, como le habíamos dicho, es una tendencia, este incremento en las auditorías es una tendencia que estamos viendo, pero lo que estamos previendo es que esto no disminuya, sino que siga incrementándose por el uso, como le hemos dicho, de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, pero también de un enfoque mayor de riesgos, en la cual las administraciones se van a enfocar realmente en aquellos sectores o en aquellas transacciones que ellos entienden que podrían tener un mayor riesgo de ajustes. Dicho esto, también siempre es importante que veamos en cuáles sectores se han estado haciendo estas auditorías desde el 2020 al 2024. Como le habíamos comentado, cuando comenzamos en 2012, quizá la administración tributaria se ha enfocado mucho en los distribuidores de bajo riesgo. En el caso de Dominicana se enfocó en el sector turístico de todo incluido, pero ya hoy día no podemos decir que se circunscribe solamente a esos sectores, sino que hemos notado un incremento en las auditorías tanto en el sector manufacturero, en el sector servicios, en el sector comercial, en muchos temas del sector energético, como aquellas distribuidores de petróleo, gas, energía renovable, en el sector farmacéutico y de salud, también en el sector agroalimentario, que regularmente está siempre muy relacionado con la venta de los commodities. Y es un
es un tema que tenemos que siempre llamar a colación de que ya no son unos solos sectores, sino que tanto las administraciones tributarias ya están abriendo el espectro y están viendo y haciendo un análisis de riesgo de en qué sectores y qué transacciones son las que más pudieran tener riesgo de tener un ajuste de precios de transferencia. Por tanto, esto es lo que nos ha motivado a nosotros a venir a esta charla, a este Business Week, y a tener esta conversación con ustedes. Adelante, Rubén. Gracias, Julio. Como tú mencionabas, las autoridades tributarias han estado evolucionando, y esta evolución yo diría que es cualitativa más que cuantitativa, porque han ido pasando de un estadio en donde primero lo que fiscalizaban eran temas formales, incongruencias entre las declaraciones que llegaban a sus manos, por ejemplo, la declaración del impuesto sobre la renta y la declaración de precios de transferencia, y ahora han evolucionado porque van más allá, se van más a la sustancia de la operación, se van más a cuál es la razón de ser, si es solamente un motivo puramente tributario, lo que motiva ciertos cambios en estructuras, nuevas facturaciones, nuevos servicios intragrupo, cobro de regalías, por ejemplo, y ahora van más allá. Van, por ejemplo, la regalía, quién es el titular de la marca y quién es el titular y quién está haciendo las actividades que nosotros conocemos como DEMPE, quién está desarrollando la marca, quién está manteniendo ese activo intangible, quién está protegiendo esa marca. Y si hablamos de intereses, por ejemplo, también está fijándose ahora en si el deudor tiene la capacidad para hacer frente a esa deuda y si un tercero independiente estaría también dispuesto a prestarle a esa compañía relacionada. Entonces, va más allá. Ahora ya no es solamente nos vamos a fijar en que esté dentro del rango de plena competencia, como te recordarás tú en los primeros años, empezó así, muy lejos quedó atrás eso, porque ahora ya están haciendo un foco en la sustancia de las operaciones. Y eso nos lleva a platicar sobre una radiografía de una fiscalización en Centroamérica, para que estemos como claros de cuáles van a ser esos puntos, de cuáles son quizá en lo que hemos visto de una manera estandarizada en la región, la forma en que la autoridad tributaria va a llegar a hacer esa fiscalización. Y es que antes también el enfoque era, bueno, vamos a llegar a hacer una auditoría de precios de transferencia, vamos a iniciar con el estudio de precios como tal, vamos a ver si está dentro de rango y vamos a evaluar las comparables, vamos a evaluar el método, vamos a ver si encontramos algo que podamos cuestionar. Sin embargo, ahora el enfoque ya no es vamos a ver qué encontramos y qué cuestionamos. El enfoque ahora es vamos a hacer una auditoría con toda la información electrónica que le llega a la autoridad tributaria a través de esos modelos de riesgo que ha desarrollado, y entonces inicia con una auditoría que ya lleva un enfoque preestablecido. Es decir, cuando llega el auditor, no es que llega a ver qué va a encontrar. Muchas veces en la actualidad, cuando hace una auditoría de precio de transferencia, es porque ya detectó que hay un foco de riesgo, que hay operaciones de alto riesgo, que hay resultados que tienen una tendencia hacia la baja o pérdidas recurrentes de años pasados. Cuestionamientos que entonces ya se vuelven un poco más asertivos y ya no es de que voy a ver qué voy a encontrar. Vamos a ver entonces en la siguiente lámina lo que tenemos es que primero hay un proceso de selección. Hay cruces de información, como empezaron las auditorías en un inicio, y es por eso también que no debemos de dejar de lado ese cumplimiento formal, ese cumplimiento técnico, ese cumplimiento que, vamos a decir, es lo fundamental de precios de transferencia, que no puede ser que tengamos incongruencias
entre toda la documentación que le presentamos a las autoridades tributarias. Es decir, en primera instancia se da por sentado que debe de haber congruencia entre cada uno de los estados financieros que se presentan, entre las notas a los estados financieros, la declaración de precios de transferencia, la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Eso es primordial. Y es primordial porque de ahí pueden detonar muchos otros temas. Los detonantes de una fiscalización, como ya lo mencionaba, pueden ser pérdidas recurrentes, tendencias a la baja en los resultados, operaciones con países de baja o nula tributación, análisis globales en lugar de una segmentación del estado de resultados adecuada. Servicios intragrupo, ya hemos hablado de que los servicios intragrupo en muchas ocasiones las autoridades tributarias lo que cuestionan es que esos servicios no sean duplicados y que sean servicios efectivamente prestados a la compañía, que tengan sustancia, que estén documentados y que ayuden a generar renta imponible en el país o renta gravada en el país en donde están siendo un gasto, ¿no? Si existe, por ejemplo, ajustes de precios de transferencia, es decir, ajustes de comparabilidad, esto también es un foco, es una bandera roja, y falta de documentación de transacciones o situaciones extraordinarias. Esos podrían ser detonantes de una fiscalización. La información solicitada va a variar porque hemos visto que esto va también va a depender del enfoque de las auditorías de los diferentes países. Vamos a reconocer que en el caso de Guatemala, Guatemala es uno de los países en donde la autoridad tributaria está más activa y está más incisiva también en muchos temas, al igual que Panamá y República Dominicana, que son quizá las autoridades tributarias de la región más activas. Entonces, si va a depender de cada uno de las autoridades tributarias de estos países, pero la información solicitada regularmente oscila en que te dan entre 10 y 20 días o hasta 30 días hábiles para proveer la información la primera vez que te lo solicitan. Después, cuando te lo solicitan una segunda vez, posiblemente ese plazo sea más corto. Y es de ahí de donde deviene la necesidad y la urgencia de tener documentadas todas las transacciones. Yo les decía a algunos de mis clientes, pues recientemente, que precios de transferencia también del lado de los contribuyentes tienen que evolucionar para mejor. Porque si las autoridades tributarias vienen evolucionando en sus controles, en sus sistemas, en el enfoque de sus ajustes, también los contribuyentes tienen que evolucionar y pasar de ver precios de transferencia como un simple cumplimiento tributario y ahora verlo como una estrategia integral de sus negocios. Esto nos llevaría también a la preparación de políticas de precios de transferencia como tal, que permitan tener un mejor control y trazabilidad de las operaciones de manera oportuna. Y eso es porque si no se hace de esa manera, cuando llegue la autoridad tributaria y solicite esa documentación de respaldo, posiblemente ese plazo que nos dé, que sea muy corto, no alcance para proveer toda la documentación que piden, porque en ocasiones esa documentación es muy extensa y piden que vengan estados financieros certificados, integraciones contables, no solo del año corriente, sino de años anteriores, lo cual implica que las compañías tengan que ir hacia atrás y bueno, eso tienen que prepararlo para tener oportunamente la posibilidad de responder a tiempo, ¿verdad? Dentro de otros puntos también es que las autoridades tributarias han ido en esa evolución también siendo un poco más abiertas a la discusión. En el caso de Guatemala, que es el país en donde yo resido, recientemente también la autoridad tributaria se ha mostrado más abierta a platicar los ajustes que ha realizado a través de un procedimiento que se le conoce como resolución del conflicto tributario,
el cual es facultativo de la autoridad tributaria y puede citar al contribuyente para que puedan discutir sobre los temas que fueron auditados y cuáles fueron los hallazgos. Y todavía se le da la oportunidad al contribuyente para que pueda explicar cuáles son las razones de los hallazgos que identificó la autoridad tributaria. Esa apertura es clave, creo yo, para que se puedan también ahorrar algunos ajustes que se pueden tal vez resolver vía el diálogo y no llegar a un procedimiento administrativo y no digamos ya un proceso judicial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva tenemos experiencias con auditorías de precios de transferencia. En las auditorías de precios de transferencia es importante mencionar que las autoridades tributarias se enfocan mucho en aquellos elementos, como ya dije, que pueden representar un riesgo desde el tema de la documentación y la sustancia de las operaciones, por lo cual es importante que se valide una transacción antes de realizarse, es decir, lo que nosotros conocemos como un análisis benchmark, antes de que se lleve a cabo la operación y después, cuando ya se llevó a cabo la operación, se realice el análisis de precios de transferencia. Esto permite que las compañías identifiquen a tiempo y antes o en tiempo real mientras se realiza la operación cuáles deberían ser esos márgenes de rentabilidad para que después, cuando hagamos el estudio de precios de transferencia, eso pueda quedar dentro de los rangos de plena competencia. Asimismo, yo creo que ya más adelantito tú nos vas a hablar de esto, estimado Julio, pero empiezo a mencionarlo, lo que se conoce como el Defense File, que es este archivo en donde tenemos que guardar toda la documentación de respaldo de las transacciones y de aquellas situaciones extraordinarias que pueden impactar el mercado de una compañía. Por ejemplo, ya lo vimos en la pandemia, en donde hubo muchas industrias que fueron duramente afectadas. Bueno, también hubo otras industrias como la farmacéutica, como la que se dedica a la manufactura de productos de limpieza, que también fueron, de algún modo, mejorando sus resultados durante esa época. Pero tanto como si, por un lado, el impacto es negativo o si es muy positivo, esas situaciones extraordinarias se deben dejar documentadas, porque en un futuro la autoridad tributaria va a querer entender cuál fue ese trasfondo, cuál era ese background económico, social, que permitió o que impactó en determinado momento el resultado de una compañía. Cuando también dentro del estudio de precios de transferencia, muchas veces se documentan transacciones con un solo análisis, es decir, con un análisis global. Esto lo que hace es llamar la atención de la autoridad tributaria. Y hemos visto que en muchas ocasiones se adolece de análisis individualizados para cada transacción. También hemos visto análisis que han sido muy debatidos por la autoridad tributaria, como son aquellos análisis que se realizan a nivel de margen bruto y en lugar de hacer un análisis a nivel de utilidad operativa. Entonces, estos aspectos y otros que ustedes tienen en pantalla son algunos de los más debatidos por una auditoría de precios de transferencia. Y en una auditoría como tal, se da apertura a que el contribuyente entregue la documentación de descargo que pueda la autoridad tributaria revisar, pero en muchas ocasiones, como dije, los clientes no tienen documentadas las operaciones, a veces adolecen de contratos, adolecen de políticas o simplemente y sencillamente ya han pasado muchos años desde que el contador quizás elaboró un informe financiero, quizás el contador ya ni se encuentre en la compañía al momento en que llega la autoridad tributaria y realiza esta inspección, lo cual dificulta en muchas ocasiones que se pueda proveer la información. Dicho esto, es muy importante
lo que nosotros decimos que es el enfoque de una buena defensa, que en primer lugar es la documentación, en segundo lugar es la documentación y en tercer lugar es la documentación. Porque si tenemos una documentación robusta, esto ya es el primer paso hacia una defensa exitosa, ¿cierto? Pasemos entonces ahora a platicar acerca de los detonantes de una auditoría de precios de transferencia, Julio. Sí, y ahí quizá también abundando en lo que mencionabas anteriormente, todos los días hemos visto que cada vez más la autoridad fiscal está pidiendo más información, más información, más información, más análisis, más profundidad en cada una de las transacciones. Por tanto, como tú bien dices, la clave de todo es poder tener documentación, documentación y documentación, de poder tenerle en el breve espacio, en el breve tiempo que nos requieren esta información, poderle tener a la administración el análisis adecuado de las transacciones. Y cuando la empresa tiene esta documentación bien preparada, bien completa, que la administración puede ver que la entidad ha hecho un esfuerzo por tener documentada, entonces se abren estos canales de comunicación que mencionaste anteriormente, en el cual la administración se abre y dice, y en ese momento nosotros podemos tener un diálogo con ella, mostrarle nuestros análisis. Si tenemos alguna debilidad, ella nos lo comenta. Quizás es también en ese momento donde nosotros vemos qué elementos, como vamos a mencionar, está tomando la administración, qué fueron los detonantes que inspiraron a que se seleccionara a este contribuyente como un target para una fiscalización. Todo ello va de la mano, pero si no tenemos una información robusta, si no tenemos esos momentos no se van a dar y se pierde un importante momento para tumbar esos ajustes y que esos ajustes no sigan y no tengan que después ser peleados vamos a decir, en un tribunal. Por tanto, esto, como bien menciona, es bastante importante. Y pasando a aquellos, lo que mencionamos básicamente y que en esa interacción con la administración que nosotros hemos visto es que la administración dice, mira, aunque la empresa tiene mucha información, a veces esta información es contradictoria, no es consistente una con otra. También como mencionó Rubén, en muchas ocasiones la administración está buscando que no un análisis global, sino que se haga un análisis transacción por transacción. Y en ese mismo análisis también hay una preferencia para que las administraciones elijan los comparables internos. Y en muchos casos que se elijan también comparables externos los más adecuados posibles. Pero la omisión de comparables internos es algo como muy recurrente que la administración está viendo y reclamando. Y el tema de esos análisis globales a través del método de margen neto de la transacción, los cuales pudieran obviar los elementos de la transacción, podemos descubrir ahí que una actividad puede estar en pérdidas o que una sección esté subsidiando o otro módulo. Todos esos detalles son importantes que lo vayamos revisando porque son los elementos que en una fiscalización nos pueden dar o pueden dar pie a la administración a mantener sus ajustes y a no darnos esa capacidad de abrir, de conversar, de poder explicar la naturaleza realmente de las transacciones con precios de transferencia que tienen los contribuyentes. Pero, ¿cuáles son realmente estos criterios que tiene la administración? Nosotros hemos visto que la administración está evaluando las tendencias del comportamiento tributario del contribuyente, pero muchas veces ellos piensan que solamente de 1 año o de 2 años. No, hemos visto que la administración está haciendo evaluaciones y tendencias de más de 5 y hasta 10 años.
en la cual está viendo todo al contribuyente, todo su comportamiento durante todo un ciclo, en el cual en ese ciclo tiene informaciones de estados financieros, informaciones de cómo ha estado la economía, cómo ha estado también el desempeño de los sectores económicos donde se desenvuelven los contribuyentes, lo cual le da una visión de cómo están los contribuyentes y qué sectores poder atacar. Y por tanto, tenemos que tener bien presente que las informaciones, todas estas informaciones, los estados financieros, las declaraciones juradas de impuestos sobre la renta, deben ser consistentes en el tiempo, porque si no, en cuando haya algún tipo de comportamiento extraño, ahí ese contribuyente podría ser seleccionado para una auditoría. También los valores declarados en operaciones con empresas relacionadas. Hemos visto mucho énfasis en que la administración tributaria se enfoque en aquellas empresas que tienen transacciones significativas con sus empresas relacionadas. Estas transacciones están en el foco mismo de la administración tributaria, debido a que los precios de transferencia son una herramienta muy utilizada para mover la ganancia desde países de baja o tributación, de alta tributación a países de baja o tributación, lo cual nos lleva también al tercer punto que ellos buscan. Empresas en las cuales tienen significativas transacciones o volúmenes grandes de transacciones con empresas ubicadas en paraísos fiscales. Eso detona cierto tipo de escepticismo a las autoridades fiscales en el sentido de que pudieran estar utilizando los precios de transferencia para mover la ganancia o para, vamos a decir, socavar lo que es la base gravable de los países a través de las transacciones con partes relacionadas. También como bien dijo Rubén, desde el inicio nuestras administraciones se están apoyando en los cruces de información financiera, tanto entre las declaraciones que tienen, tanto el impuesto sobre la renta, el IVA, las de retenciones, como también las declaraciones aduaneras. Pero en muchos de nuestros países este tema también se ha evolucionado al tema de la facturación electrónica. Ya muchos de nuestros países han entrado a lo que es, o están entrando a lo que es facturación electrónica, en el cual el fisco ya tiene un control de todo lo que, no tan solo de aquellos temas que tienen que ver con los impuestos, sino con todas las facturas, con todo lo que es el ingreso que tienen cada una de las empresas, y lo tienen en información ahí al día. No hay que esperar a que pase un año, a que pase también el tiempo, los 4 meses o 5 meses, para que se presenten las declaraciones juradas. No, ya la administración cuenta con información al día para hacer sus estimaciones, para hacer sus análisis del comportamiento, para hacer todo un sinnúmero de análisis para seleccionar estos contribuyentes. Por tanto, la información que presentemos, todo lo que se esté dando al fisco debe estar bien revisado, debe ser consistente. Pero también, como les digo, estos temas de facturación electrónica le están dando a la administración información no tan solo de los contribuyentes, sino de los contribuyentes y de los sectores económicos donde esos contribuyentes operan, y les permite a ellos monitorear, y cuando identifican que un contribuyente que está en un sector X tiene rentabilidades menores a las que tienen sus pares, a las que tienen sus competidores más cercanos, se comienzan a disparar las alertas, se comienzan a disparar el escrutinio y a preguntar qué pasa, qué pasa con este contribuyente. Y es esto también lo que las pérdidas recurrentes pudieran traer, y lo que hemos mencionado también Rubén anteriormente, era un elemento muy importante que la administración tributaria tome en cuenta, de cómo es posible que un contribuyente en un sector X pueda tener 5 o 10 años consecutivos de pérdida y seguir con su operación tal cual sigue el primer día. Son elementos que
que le hacen a ellos seleccionar estos contribuyentes para una auditoría. Estos contribuyentes con márgenes de utilidad menores a su industria o aquellos que están presentando pérdidas recurrentes. Y en eso tenemos que señalar que la administración ha estado evolucionando, ha estado diseñando programas o modelos basados en riesgo, en el cual puede evaluar. En Dominicana ya la administración le está poniendo un ranking a cada uno de los contribuyentes según su comportamiento tributario, lo cual le da todas estas informaciones le están dando capacidad a la administración de hacer modelos en las cuales de riesgo, en el cual ellos pueden definir claramente qué transacciones, qué empresas y en qué sectores se pueden escoger estos contribuyentes con la seguridad de que van a encontrar ajustes importantes. Otro tema importante es la estructura de capital de los contribuyentes. ¿Cómo se financia las operaciones? ¿Se hacen con bancos terceros o se hacen con partes relacionadas? En el caso de que se haga con partes relacionadas, como lo hemos visto, que es el foco de esto, hay muchísimos elementos a tomar en cuenta. Hay un contrato en el cual se establece claramente cuáles son los términos y los términos y las condiciones de los préstamos, o realmente este préstamo es un aporte al capital. Podemos tener decirle a la renta, mira, estoy pidiendo este préstamo y puedo demostrarle que ha sido invertido en temas para conservar la renta gravada, en lo que se llama invertir ese capital, esos préstamos en cosas productivas para la compañía, que ponga a la empresa en una mejor posición económica. Hemos hecho estos análisis de riesgo del deudor, si el deudor tiene la capacidad de repagar este préstamo, o si no, simplemente si no tiene la capacidad de hacerlo, le puedes dar el vía a que la administración determine que esto es un aporte de capital y no un préstamo como tal, y desconozca las deducciones de los gastos de intereses de esos préstamos. Son todo un sinnúmero de lo que llamamos indicadores de riesgo que le alertan y que le pueden alertar a las administraciones tributarias de qué contribuyentes deben ser escogidos para una fiscalización, y en los cuales ellos van a encontrar ajustes importantes que justifiquen su intervención. Muchos de estos indicadores de riesgos no se quedan simplemente en los que le mencioné anteriormente. También las administraciones tributarias están poniendo un foco en las transacciones correlacionadas. Y dentro de estas transacciones correlacionadas hay un sinnúmero de temas que se están viendo, como ya le estuvimos comentando, las operaciones financieras, ya sean préstamos, ya sean tesorerías centralizadas o cash pooling. Están viendo más a fondo lo que son los pagos de regalías, los intangibles, como mencionó Rubén. ¿Quién de las partes está haciendo las inversiones en investigación y desarrollo para la marca? ¿Quién está protegiendo la marca? ¿Quién la está explotando? Y determinando a quién le corresponde, según el riesgo asumido también y según su participación, a quién le corresponde cobrar por el uso de estas marcas. No tan solo se enfocan en ver quién tiene la propiedad legal de la marca, sino quién realmente hace estas actividades, para poder definir realmente a quién le correspondería cobrar regalías por los intangibles. Pero asimismo tenemos los servicios en los que le hemos siempre hecho hincapié en que la administración está preguntando: dame la documentación que demuestre que el servicio realmente fue efectivamente prestado.
de que este servicio no representa una duplicidad, que este servicio realmente representa o aporta o mejora las condiciones económicas del contribuyente que está recibiendo estas transacciones de servicios, y tener toda la documentación que pueda demostrar que estos servicios que se están probando son necesarios para mantener y conservar la renta gravada. Y también hemos tenido lo que son los management fees, que son instrumentos en los cuales la administración desde que los ve, se enfoca muchísimo en tratar de demostrar la sustancia de que realmente estos management fees son servicios que realmente han sido efectivamente cobrados, de que la empresa o la parte relacionada que está prestando estos servicios realmente tiene el personal y tiene la capacidad para prestar estos servicios, y que estos servicios aportan a mantener y conservar la renta gravada realmente de los contribuyentes, y son una pieza clave de lo que son las prestaciones o la actividad que tiene la compañía. También la administración se ha centrado en aquellos años donde pueden haber algún tipo de reestructuración. Y esta reestructuración llamamos reestructuración al cambio de las funciones, activos y riesgos de la compañía, tanto los activos tangibles o intangibles. Pero también estas reestructuras o reorganizaciones podrían ser de cambios en reorganizaciones, de fusiones, adquisiciones, escisiones que pudieran tener las empresas durante el grupo durante un año en específico, y ese año en específico tomar a este contribuyente como sujeto a una fiscalización debido a lo convulsionado que son estos cambios que tienen la administración, los contribuyentes, y para ver realmente si eso, realmente estos cambios traen sustancia o van encaminados a crear sinergias en el grupo como tal y en la compañía. Como le habíamos dicho, ante las pérdidas recurrentes, los bajos resultados económicos que traen de por sí una tasa efectiva de tributación baja, deudas excesivas, pero también, más que todo, una documentación deficiente o inexistente de aquellas transacciones con partes relacionadas que son muy significativas para la actividad del negocio que se tienen, y que han ido en incremento a lo largo de los años, que, como les había comentado, y son muy variadas: operaciones financieras, regalías, servicios, management fee, servicios intragrupo, distribuciones de gastos, alocaciones de gastos, todo un sinnúmero de transacciones con partes relacionadas, las cuales la administración la tiene en un foco, y realmente que para nosotros es de interés de que ustedes, los contribuyentes, conozcan esto para que nos preparemos, para que tengamos a la mano, como bien decía, estar preparados para cuando la administración nos pide estas informaciones, porque no nos van a dar suficiente tiempo para poder recopilar todas estas informaciones que muchas veces se encuentran dispersas por toda la compañía en el tiempo que nos dan, y entonces se pierde una oportunidad importante de poder defender o de poder tumbar ajustes, y que esos ajustes después no vayan a una sede judicial. Creo que estás en mute, Rubén. Gracias, Julio. Te decía, en línea con lo que vienes platicando, pasemos directamente a platicar acerca de algunos puntos que hemos visto recurrentes en auditorías en cada uno de los países. Empezando por Costa Rica. Las autoridades costarricenses recientemente introdujeron la posibilidad de ahora presentar electrónicamente una declaración de precios de transferencia. Esta declaración había sido obligatoria por ley, pero no había la forma de cumplir con esa obligación porque no se había creado el mecanismo ni el formulario para hacerlo. Pero ahora este año ya se creó,
y, a decir verdad, esto se debe presentar el 31 de marzo del próximo año para el año 2024. Es el 31 de marzo es el vencimiento, y el 30 de junio del próximo año, del 2026, también se debe de presentar lo que corresponde al año 2025. Pero esto le va a dar mayor visualización al fisco costarricense para empezar a realizar algunas auditorías de precio de transferencia, que ya ha cuestionado en algunas ocasiones las comparables, si son idóneas o no. Ha adicionado nuevas comparables y ha quitado algunas comparables. Esto es una práctica común de las autoridades tributarias, que lo que hacen es cuestionar si una compañía comparable es idónea o no, y al quitarla, regularmente eso mueve el rango de plena competencia que se había establecido y hasta puede dejar a una compañía fuera de rango, ante lo cual hay que hacer algunos análisis de la sensibilidad de la muestra que estamos utilizando antes de utilizarla en el estudio de precios de transferencia, lo cual nosotros consideramos es una buena práctica. Compañías con pérdidas las ajustan sin tomar en cuenta la situación real de la compañía. Ya dijimos que esto lo que conlleva es que hay que documentar. Si hay una situación extraordinaria, lo que hay que hacer es documentarla apropiadamente. Y la segmentación de la información financiera también ha sido otro punto recurrentemente cuestionado por autoridad tributaria, no solo de Costa Rica, lo hemos visto en todos los países. En El Salvador han sido las verificaciones o fiscalizaciones integrales. Yo aquí solo quiero mencionar que esto es un fenómeno no solo de El Salvador, sino de toda la región. También en Guatemala nosotros hemos visto cómo ahora el enfoque es transversal. Es decir, ya no llegan solo con el enfoque de precios de transferencia o solo con el enfoque del impuesto sobre la renta o de aduanas, sino que, y a decir de las autoridades tributarias, ahora el enfoque es transversal. Es decir, vamos a ver cómo este ajuste de precio de transferencia puede tener impacto en el impuesto sobre la renta y en aduanas también. Es común ver que ya hacen algunas auditorías validando cuál es el impacto, por ejemplo, de un ajuste de precios de transferencia desde el punto de vista aduanero. Y entonces eso ya tiene otras implicaciones, porque si estamos hablando de aduanas y del monto pagado en aduanas, algunas veces hasta podría tipificarse ciertos comportamientos como un delito perseguible penalmente. Y entonces eso también ya es otro alcance, porque la autoridad tributaria pues va a perseguir que se paguen los tributos como deben de pagarse, los tributos internos, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, pero si nos vamos desde el punto de vista de aduanas, ahí podría también en algún momento interpretarse que algún ajuste de precios de transferencia recibido desde el extranjero pudiese haber tenido otro trasfondo diferente a un tema de precios de transferencia, sino más bien ligado con alguna defraudación aduanera. Ya lo hemos visto en algunos países y nuestra recomendación es, hay que hacer validaciones antes de cerrar el periodo para ver cómo está quedando el resultado de la compañía. Y si es necesario, se puede aplicar algún ajuste de precios de transferencia antes de cerrar el periodo y no hasta que el periodo ya cerró. Pero hay que tener cuidado en la forma en que se va a documentar ese ajuste. Nosotros como PricewaterhouseCoopers podemos apoyar a nuestros clientes y lo hemos hecho en la asesoría de cómo realizar una documentación adecuada de un ajuste de precio de transferencia antes de cerrar el periodo, validando diferentes elementos de riesgo, y esto es algo muy importante en El Salvador. Pasemos también a ver lo que ha pasado en Guatemala. Bueno, ya lo comenté. También lo de las pérdidas recurrentes, el cambio de un indicador de rentabilidad o cambio de método también ha sido otro tema muy que levanta una bandera roja delante de la autoridad tributaria. Actividades comerciales realizadas con commodities, es decir, café, maíz, soya, derivados del petróleo como combustibles. Eso también entra mucho en el foco de la autoridad tributaria en Guatemala. En Honduras ha sido las verificaciones y fiscalizaciones integrales, como ya mencionábamos en El Salvador, y también cuestiona la comparabilidad de las muestras y una falta de justificación de cargos por servicios, que ya lo mencionaba mi estimado Julio cuando hablaba de los servicios intragrupo, que esos deben de estar debidamente documentados, que ayudan a generar una renta gravada en el país y que tienen sustancia también.
Vamos a ver también en la siguiente, en Panamá, se ha pedido contratos, documentación de soporte, segmentación de movimientos contables y lo que más se ha cuestionado son las compañías comparables, el promedio de la información financiera, que en muchas ocasiones se hace un análisis de un solo año de la compañía que se está analizando, pero en otros se hace un análisis del promedio de los 3 años, de los últimos 3 años, algo que por ejemplo fue una práctica muy común en pandemia, cuando se quería tomar todo el ciclo económico y no solo el año afectado por pandemia. Eso también ha sido cuestionado por las autoridades tributarias, incluso la panameña, porque en muchas ocasiones lo que quieren ver es un análisis de año contra año y no del promedio de 3 años. Pero esto también es debatible y es defendible si se puede justificar el ciclo económico de una compañía. Las partidas de otros ingresos que sean incluidas como parte de los ingresos de la compañía ha sido algo debatido en Guatemala, en Panamá, creo que en República Dominicana también. Es un tema que tiene que ver dependiendo de si esos otros ingresos están directamente relacionados con la operación del giro comercial habitual de la compañía. Son otros ingresos distintos, de distinta naturaleza. Entonces, porque ese puede ser un foco de fiscalización también de la autoridad tributaria. Y en República Dominicana ya nos hablaba Julio también acerca de que se auditan las pérdidas recurrentes, transacciones en paraísos fiscales, servicios, los comparables han sido cuestionados y los préstamos también. Yo quiero cerrar con una idea. Realmente la autoridad tributaria ha ido más allá de la forma y ahora se fija más en la sustancia de las operaciones y de la creación del valor, en dónde se está creando y en dónde se está asumiendo el riesgo de la operación también. Entonces, como decía, esto nos tiene que llevar forzosamente a madurar en la forma en que las compañías están pensando, en la forma en que están planteándose sus estrategias a futuro y tienen que incluir precios de transferencia, dentro del ADN de la compañía. Ya no se puede pensar en una operación transfronteriza sin pensar cuál va a ser el impacto que esto va a tener en materia de precio de transferencia y cómo lo debería de documentar adecuadamente para que en un futuro el estudio de precio de transferencia recoja que la operación se ubicó dentro del rango de plena competencia y cómo yo tengo que documentar esta operación para que se vea que tiene un ingrediente más comercial y que no, el objetivo no solo fue un ingrediente tributario para ver cómo yo hacía más eficiente mi carga tributaria, sino que había otro trasfondo, había un trasfondo de negocios, un trasfondo comercial. A eso quisiera llegar y quisiera dejar esa idea dentro de la audiencia en esta oportunidad para que revisemos nuevamente cómo estamos estructurando nuestras operaciones intercompañía y nos movamos poco a poco del cumplimiento a una creación de políticas de precio de transferencia y del cumplimiento a verlo esto como algo más estratégico. Con eso cierro, Julio. Sí. Muchísimas gracias, Rubén. Y ahí, en ese mismo mensaje que queremos llevarle a nuestros contribuyentes, es la importancia de lo que es este Defense File, como bien dices, cambiar esa mentalidad y de poder tener en nuestras empresas ese Defense File en el cual esa carpeta con todas las informaciones que se tienen que dar a la administración para poder demostrar que nuestras transacciones están a valores de mercado, que lo cual permite primero demostrar ese compromiso que tiene la empresa en no evadir o eludir sus obligaciones fiscales, pero también, como mencionabas, esa trazabilidad y continuidad de la información en el cual a veces la administración llega 3 años o 4 años después, cuando ya las personas que estaban ahí no están. Sin embargo, el tener este Defense File actualizado y completo le permite a nuevos empleados poder tener ese seguimiento y esa continuidad de lo que son estas transacciones y esta documentación de precio de transferencia, y lo cual le da a la empresa una agilidad, para poder suministrar las informaciones en las inspecciones, lo cual evita y reduce en gran medida
en que esos hallazgos de la administración puedan convertirse realmente en temas de computadores y en ajustes muy grandes. El Defense File para nosotros es la mejor práctica que pudiéramos tener y recomendar a nuestros contribuyentes para poder defenderse ante un riesgo de controversias y ante un riesgo de una fiscalización en materia de precio de transferencia. Con esto termino y nada, les agradecemos muchísimo a ustedes estos momentos que nos han permitido nosotros conversar con ustedes con respecto a este tema de controversias fiscales. Cualquier pregunta, aquí le hemos dejado nuestros contactos. Nosotros respondemos preguntas tanto de nuestros países de Guatemala, República Dominicana, pero también de todos los países de Centroamérica y Panamá, que también están bajo nosotros. Les invitamos a que se conecten mañana a otro Business Week, a otro interesante tema que tienen también nuestros amigos y nuestros colegas, en el cual que de aseguro va a ser de muchísimo interés para ustedes. Muchísimas gracias y gracias por comparecer y estar ahí con nosotros. Gracias a toda nuestra audiencia. Un placer saludarlos. Nos estamos contactando nuevamente en un futuro.